vamos a tener la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 5, en el nombre del Señor. Marcos, capítulo 5, vamos a estar hablando sobre la liberación de este endemoniado de Gadara, sobre la liberación que se efectuó sobre la vida. Entonces al libro de Marcos, capítulo 5, les vamos a dar. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por permitirnos compartir esta palabra, Señor, que tú has colocado en mi corazón, Dios mío, para compartir junto a mis hermanos. Te agradecemos en esta tarde, Señor, el hermoso privilegio que tú nos das de poder llevar tu palabra, Señor, de poder impartir, ser portavoz, Señor, de lo que tú nos entregues en esta tarde. Yo te pido, Señor, que nos revistas de autoridad y de poder para poder entregar en esta tarde conforme tú nos seas dando, Señor, para que podamos aprender de tu palabra en este día y podamos gozarnos por medio de ella. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de todas las cosas, Señor, que tu palabra pueda traspasar, Señor, las ciudades, Dios mío, que tu palabra pueda traspasar, Dios amado, y llegar a través de estas ondas, oh Dios amado, a través del Facebook, Señor, pueda llegar a cada hogar, Dios mío, que tu palabra, Señor, pueda tocar las vidas de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hoy vamos a estar hablando sobre la liberación de este endemoniado gadareno. Dice la palabra del Señor que Jesús fue a Gadara. Gadara pertenecía y correspondía a una de las ciudades de Decápolis. Decápolis eran 10 regiones y una de aquellas se llamaba Gadara.
Y allí en Gadara los habitantes de aquel lugar eran griegos. Los habitantes de aquel lugar era un pueblo gentil. Allí estaba muy arraigada la cultura griega. Allí tenían los dioses griegos, tenían los templos para los griegos. Allí también había anfiteatro y el paganismo y la costumbre estaba fuertemente marcada en Gadara. Y nosotros, a través de la palabra del Señor, vemos a Jesucristo llevando un mensaje poderoso, un mensaje con autoridad, un mensaje con poder. Por eso las multitudes seguían a Jesús, porque Él transmitía una palabra diferente. Él llevaba un mensaje distinto. La palabra del Señor en los labios de Jesús era una palabra que iba con autoridad. Amén. Y a las personas, a la muchedumbre, le gustaba oír las enseñanzas del maestro, porque era como si la palabra del Señor en sus labios cobrara vida. Era como si la palabra del Señor en los labios de Jesús traían vida. Y como no, si Él mismo era la palabra viviente, la palabra andante, si Él mismo, las Escrituras hablaban del mismo, si Él era el pan que descendió del cielo. Amén. Y aquí la orden de Jesús a sus discípulos es: vamos al otro lado del Jordán, a Gadara. La orden del Señor a su discípulo era trasladarse a la ciudad de Gadara, porque Jesús conocía la necesidad. Jesús conocía que allí en Gadara había un hombre que necesitaba de Él. Jesús conocía que allí en Gadara había un alma que salvar, un alma que libertar. Y dice la palabra del Señor que un alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Y para el Señor el salvar a uno era una perla preciosa aquel, porque dice que nosotros somos escogidos, somos tesoros, somos perlas preciosas para el Señor. Y por una persona y por una alma Jesús tenía que ir a la ciudad de Gadara. Y dice que mientras se dirigían hasta Gadara, dice que allí se levantó una tormenta. Dice que allí empezaron a soplar los vientos y las olas comenzaron a levantarse, y los discípulos tenían miedo porque las olas llegaban a la barca y estaban quizás a punto de caer, a punto de volcarse aquella arca. Y dice que mientras ellos iban, se levantaron fuertes vientos. Dice en el versículo 39, dice así: se levantaron fuertes vientos y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Pero Jesús en ese momento reprendió al viento, reprendió al mar y le dijo: calla, enmudece, porque Él tiene el dominio. Dice en el libro de los Salmos 89, porque Él tiene los dominios sobre las bravezas del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Él, que tenía el control sobre la naturaleza, reprendió allí a los vientos, reprendió allí en la mar, y todo se calmó. Y dice que cuando llegaron a la ciudad de Gadara, allí estaba este hombre endemoniado. Dice: allí se encontraba este hombre endemoniado. ¿Y qué es un demonio?
Un demonio son espíritus malignos, son ángeles caídos, son espíritus perversos dirigidos por un príncipe del mal que es Satanás. Amén. Los demonios son invisibles. Los demonios son seguidores y son ayudantes de Satanás. Los demonios buscan un cuerpo para poder introducirse en ellos y para poder atormentarlos. Los demonios, dice la palabra del Señor en el libro de Mateos capítulo 9, 37, dice que el demonio puede causar mudez. Dice que el demonio puede causar ceguera. Dice que el demonio puede causar insensatez, fuerza física, sufrimientos, deformidades. Cuando los demonios toman posesión de un hombre, entonces son peligrosos porque pueden destruir y causar la muerte de aquella persona. Y aquí nosotros vemos a este hombre que estaba endemoniado, vemos a este hombre que llevaba en su cuerpo estos demonios en su vida. Vemos a este hombre desnudo, vemos a este hombre marginado de la sociedad, vemos a este hombre apartado que duerme y habita en los sepulcros, un hombre que lleva una vida extraviada, alejada de lo suyo, un hombre que producto de esos demonios que están en su cuerpo, posee una fuerza sobrenatural. Mire, yo quiero compartir aquí, este demonio tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza que dice que era capaz de romper toda atadura, era capaz de romper toda cadena. Y sabes, yo quiero compartir una experiencia que me contaba mi papá, quiero compartirla. Él nos contaba que cuando él llegó al Evangelio, él nos contaba y nos decía que allí él recibió la presencia del Espíritu Santo. Amén. En su vida. Amén. Pero él nos contaba que también en ese momento él recibió también este espíritu demoníaco en su vida. Y él nos contaba y nos decía que él sentía que tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza tan grande. Y en ese momento él nos contaba que el que hoy es pastor, nuestro pastor José Luis Piscini, que en ese tiempo él solo era un hermano, él es una persona, un hombre alto, un hombre fornido, que en esos años él era boxeador. Entonces, él es una persona actualmente alta, gruesa, con un cuerpo grande. Y él boxeaba, era boxeador. Y mi papá decía que él lo estaba sujetando, pero él tenía una fuerza, en él había una fuerza tan sobrehumana que podía ser capaz de tomarlo y lanzarlo a través de él. Y allí vemos la fuerza del enemigo, la fuerza de Satanás, porque aquí dice que era capaz de romper toda atadura, de romper todas las cadenas. Nada podía detener a este demonio que estaba en el hombre. Este demonio que estaba en el hombre era capaz de romper toda atadura, de romper toda cadena. Nadie lo podía aquietar. El demonio que estaba en el hombre se burlaba de los demás, se gozaba
de causar miedo, de causar temor, de hacer daño, porque los habitantes de allí de Gadara, evitaban pasar por aquel lugar, porque tenían miedo de este hombre, de este endemoniado de Gadara. Este hombre gritaba de día y de noche, dice la palabra del Señor, porque este hombre estaba totalmente gobernado por el demonio. Este hombre no tenía control de su vida, porque lo dominaba completa y absolutamente el demonio que habitaba en él. Por eso cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas?, el hombre es incapaz de responder, el hombre es incapaz de declararle su nombre al Señor, sino es el demonio que está en el hombre que le dice, Legión, me llamo, porque somos muchos. Por eso aquí en el libro de Marcos, que es escrito para los romanos, utiliza la palabra legión, porque los romanos usaban y conocían aquellos términos. Legión, eran muchos demonios que estaban en el hombre, más de 6,000 demonios allí en el hombre. El hombre estaba totalmente descontrolado, sin control de su propia vida. Dice que además este hombre tomaba piedras y con esas piedras se lastimaba y se hería a sí mismo. ¿Saben por qué? Yo meditaba en esto, meditaba en por qué el hombre, a través de ese demonio que estaba en él, se lastimaba a sí mismo. Y mientras yo meditaba en esto decía, porque el hombre no quería tener esos demonios en su vida. Él no podía y él lo único que quería era que esos demonios salieran de su vida. Inconscientemente él quería ayudarse a sí mismo. Inconscientemente él se dañaba a sí mismo porque él quería que esos demonios salieran de su vida. Él inconscientemente estaba pidiendo a gritos ayuda, ayuda, pero nadie lo podía ayudar. Sus familiares no lo podían ayudar, la medicina no lo podía ayudar, los psiquiatras no lo podían ayudar, los psicólogos no lo podían ayudar, no había medicamento, no había pastillas para que tranquilizaran su locura. Este hombre pedía ayuda. Amén. Y el único que lo podía ayudar, el único que lo podía sacar de esa condición en la que él estaba, era el Señor Jesucristo. Este hombre estaba muerto porque llevaba una vida desgraciada, una vida miserable, no tenía control del mismo. Pero llegó uno allí a la ciudad de Gadara, llegó uno que lo movió el amor, porque Jesús había dicho, yo he venido para traer libertad, yo he venido para soltar las ataduras, las cadenas, a quienes el enemigo los tiene atados, a quienes el diablo los tiene enmudecidos, los tiene ciegos, los tiene atados, pero yo he venido para soltar las cadenas, he venido para traer libertad, he venido para abrir los ojos de aquellos que no pueden ver, de aquellos que el diablo los tiene ciegos, los tiene enmudecidos, los tiene paralizados, sin poder moverse. Y el amor del Señor por ese hombre dice que le trajo vida, porque él estaba muerto en vida, pero el Señor le trajo vida a este hombre. Amén. Este hombre estaba desdichado, pero Cristo trajo gozo, trajo paz, tranquilidad a su vida. Estaba perdido, abandonado, alejado de su familia, pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. El que a mí
Cristo se glorificó en este hombre. Y Jesucristo tuvo misericordia de él. Pero mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando el demonio vino a Jesús? Mire, la sola presencia del Señor Jesús, apenas Jesús colocó sus pies allí en la tierra de Gadara, algo pasó. Apenas Jesús bajó de la barca, colocó sus pies allí en Gadara, algo sucedió en aquella ciudad, algo se movió, algo pasó, porque la presencia del Señor estaba allí, la presencia del Señor estaba en ese lugar. Y los demonios vinieron a él. Dice la palabra del Señor que el demonio, cuando ve a Jesús, el demonio gritó, el demonio pegó un grito. El demonio gritó, el demonio se espantó cuando vio allí que estaba Jesús, porque algo sucedió cuando el Señor puso sus pies allí en la tierra. La presencia del Señor inundó aquella ciudad de Gadara, porque cuando la presencia del Señor desciende, trae liberación, trae santidad, trae sanidad, trae restauración, trae vida. Y allí estaba la presencia del Dios vivo. Amén. Y el demonio gritó, se espantó, tuvo miedo cuando vio a Jesús. El demonio fue a los pies de Jesús. Podríamos decir que el demonio, cuando ve a Jesús, quizás él pudo haber dicho, ¿qué haces aquí? Aún no es nuestra hora. Dice que los demonios se humillaron, se postraron de rodillas ante los pies del Señor. Amén. Se humillaron allí los demonios porque reconocieron la autoridad del que allí estaba, reconocieron el poder del Altísimo que allí estaba, porque ellos conocían quién era el que estaba frente a ellos. Ellos conocieron la autoridad, el poder del que allí estaba, porque ellos le conocían, porque ellos conocían de su poder, porque ellos conocían de su autoridad, porque ellos sabían quién era, porque ellos habían compartido junto a él. Ellos habían sido servidores de Dios, adoradores de él. Conocían de la gloria del Señor, conocían del poder, y estos mismos demonios declaraban que él era el Hijo de Dios. Amén. Ante Jesús vemos a este demonio debilitado. Ante Jesús vemos a este demonio lleno de temor, lleno de miedo, suplicando, rogándole al Señor que no le expulsara, rogándole al Señor que no le atormentaran antes de tiempo. Porque sabe, el demonio no quería irse del hombre. El demonio estaba allí cómodo en el hombre. El demonio no quería irse de este mundo terrenal. El demonio sabía que Jesucristo tenía el poder para expulsarlo, tenía el poder para enviarlos al abismo, y ellos no querían ir al abismo. Allí en el abismo están encadenados los grandes demonios, están allí en prisiones eternas. Y dice que ellos pidieron a Jesús habitar en aquel hato de cerdos que había. Dice que eran como 2,000 animales, y Jesús les autorizó. Los demonios tienen que pedir permiso. Amén. Ya hemos predicado sobre el permiso. Los demonios también tienen que pedirle permiso al Señor, porque
porque aún ellos están bajo la autoridad del Señor, aún ellos están bajo el gobierno de Dios. Y dice que allí en el hato de cerdo dice así: y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aún estos animales que para los judíos eran considerados inmundos, aún estos animales, siendo animales inmundos, no quisieron ser poseídos por estos demonios, no quisieron llevar ese peso en su cuerpo y allí murieron en el mar. Amén. Hoy la palabra del Señor nos dice y nos enseña a nosotros que cuando el Señor tiene propósitos contigo, conmigo, Él va a mover todo para que aquello se lleve a cabo. Amén. No habrá nada que impida que Él obre, que Él se glorifique. Amén. Cuando el Señor quiere llevar a cabo su propósito, nada se lo va a impedir, sea lo que fuere, sea de sanidad, sea de liberación, sea de restauración, sea de salvación. Tenlo por seguro que Él lo hará, porque no habrá obstáculo, no habrá tormenta que lo detenga, no habrá ataduras que no sean rotas por el poder del Altísimo. Amén. No habrá nada que detenga la mano del Señor, no habrá tormenta, no habrá atadura, no habrá ninguna artimaña del enemigo que quiera detenerla, que no sea derribada por el poder del Señor. Nada detendrá que Él lleve a cabo sus propósitos. Amén. Porque Él quiere traer liberación, Él quiere traer libertad. ¿Cuántos hoy en día quizás el enemigo los tiene atados? ¿Cuántos quizás no pueden salir de su drogadicción, de su alcoholismo? ¿Cuántos quizás hijos de Dios dentro de las iglesias, pero aún hay vicios en su vida, porque aún hay cadenas que no han sido rotas? ¿Cuántos están presos? ¿A cuántos el enemigo los tiene así mudos, los tiene detenidos, los tiene paralizados para que no avancen, para que no se muevan, para que callen, para que no vean? Pero hoy el Señor quiere traer a través de su palabra liberación, liberación para todos aquellos que están atados. Amén. El Señor tiene todo el poder. El poder del Señor es un poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre el hombre. El poder del Señor opera en todas las áreas, y ese poder Él lo ha designado a la iglesia de Cristo. Ese poder Él lo ha dado a todos los que creen en su nombre. Él los ha revestido de poder y de autoridad. Los discípulos le decían: Señor, es que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Este poder es un poder que está activo, es un poder que está vigente, es un poder para la iglesia de Cristo, es un poder que no se compra. Dice la palabra del Señor que Simón, hombres quisieron comprar el poder del Altísimo. Amén. Pero este poder no se vende, este poder no se compra, este poder el Señor lo ha dado a la iglesia de Cristo. Amén. Pero ¿qué necesitamos los cristianos
para poder echar fuera estos demonios que atormentan. ¿Qué necesita el pueblo de Cristo? Pues necesitamos llevar una vida consagrada a Dios. Necesitamos que nuestras vidas estén consagradas a Dios en santidad, en fe, en oración, con valor, con valentía, sin miedo. Mire, el demonio es astuto, el demonio es sagaz, el demonio muchas veces se disfraza de los seres que tú más amas, se disfraza de tu hijo, se disfraza de tu esposo, aparentemente parece ser tu hijo, pero no lo es. Algo lleva en ellos parecido, imitando a tus hijos, pero algo hay en esos demonios que tú lo sabes que no son tu esposo, que no son tus hijos. El demonio se disfraza de lo que tú más amas para engañarte. Por eso es que la iglesia de Cristo debe buscar la comunión, la fe, la oración, la santidad, para no tener miedo, para no acobardarse frente al enemigo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que habían unos hombres que se dedicaban a hacer estos exorcismos, y dice que estos hombres, cuando vieron lo que Pablo estaba haciendo, ellos también quisieron hacer lo mismo, y eran unos judíos, y dice que estos hombres fueron y reprendieron allí a un hombre que estaba con estos espíritus y les dijeron: os conjuro en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Amén. Pero cuando los demonios lo miraron y lo vieron y lo escucharon y le dijeron: ¿y ustedes quiénes son? Nosotros conocemos perfectamente quién es Jesús y sabemos de Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que los demonios se le fueron encima, los hirieron y los dejaron desnudos, porque no cualquiera puede ir a reprender a los demonios. Amén. No cualquiera puede pararse allí. Tienen que ser hombres que estén consagrados al Señor. Y en el libro de Juan dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y quien no lo confiesa es del diablo. ¿Sabe? El poder de Dios es un poder multiforme. El poder de Dios es un poder que opera de diferentes maneras. No en todas las áreas será de la misma forma. Siempre el poder de Dios opera de forma distinta, y a través de la palabra del Señor nosotros lo podemos ver. Podemos ver cómo Jesús de la mano tomó a la hija de Jairo y la resucitó y la trajo a la vida. Cómo Jesucristo solo con la palabra llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Amén. Y cuando Lázaro salió allí a la voz de la palabra del Señor, resucitó de entre los muertos. Amén. Dice que con la saliva formó un lodo y puso en los ojos del ciego, y el ciego recibió la vista. Dice la palabra del Señor que a Jesús escupió en los ojos de un ciego, y este ciego también recibió la vista. Dice la palabra del Señor que Elías se postró y se ganó encima del hijo de la viuda de Sarepta que estaba muerto, y cuando Elías se ganó encima 3 veces, este resucitó. Amén. Naamán, lleno de lepra, se sumergió en las aguas del Jordán y su piel fue limpia. Dice que los leprosos, Jesús le dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Amén. Y en ese ir fueron sanados.
forma, quizá las formas son distintas, son diferentes, pero uno es el poderoso y ese es Jesucristo. Por eso hoy yo quiero decirle a ustedes, y nosotros, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros cuando recibimos por orden del Espíritu Santo y cuando el Señor a través del Espíritu Santo le dice, tómate esta agua de tal y tal cosa, haz este ungüento para tus heridas? Y nosotros muchas veces obedecemos, pero otras tantas quizás cuánto murmuran, quizás cuánto dicen, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Pero cómo voy a hacer aquello? Aquí a través de la palabra del Señor hemos visto el poder de Dios obrando de diferentes formas, de diferentes maneras, porque Él no tiene una manera exacta para cada uno de nosotros. A todos Él nos llama de diferentes maneras. Cuando Él opera en uno de una sanidad, de un milagro, en ese es distinto a como lo hace en el otro, porque el poder de Dios es multiforme. Dice la palabra del Señor que allí a Jesús lo expulsaron de Gadara. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se queda, Él no obliga a nadie. El hombre que quiere venir a la presencia del Señor, Jesús no lo obliga. Jesús está allí, Él dice, yo golpeo la puerta y el que me recibe se goza en mi presencia, y el que me recibe y viene en mí se goza, se alegra, pero Él no obliga a nadie. Allí muchos le rechazaron, pero Él dejó a este hombre que había sido restaurado, a este hombre que había sido libertado de aquel demonio, a este hombre que volvió a la normalidad, a este hombre que en su agradecimiento quería seguir al Maestro, quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hoy yo le pregunto, ¿estamos nosotros anunciando, estamos contando cuán grandes cosas Él ha hecho contigo? Este hombre, el evangelista de Gadara, no solo predicó y anunció y contó y testificó en su familia, en sus amigos, en su ciudad, sino que Él llegó más allá. Dice que recorrió todo Decápolis, que eran 10 regiones, contando, anunciando cuán grandes cosas el Altísimo había hecho con él. Por un hombre, Jesús enfrentó, atravesó, cruzó el mar, enfrentó las adversidades por amor a un hombre que estaba allí necesitado. Hoy yo quiero decirte que aunque sea la dificultad en la que tú estés, puedas confiar en que el Dios que obró aquí, en que el poder del Señor es el poder que está activo, es el poder que está vigente y aún está activo para socorrer, para libertar a aquel que Satanás lo tiene allí detenido, enmudecido, para soltar las ataduras y las cadenas de Satanás. Que el Señor les bendiga. Amén.